En este vídeo vamos con otra estrategia, en este caso con las bandas de Bollinger, aunque verás que completamente distinta a lo que has visto hasta la fecha en cualquier vídeo de YouTube de habla hispana. Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores más utilizados, al igual que el MACD y el RSI por los traders de todo el mundo, ya que lo utilizan para comparar los cambios en el valor de cotización de los precios y a su vez el valor relativo respecto al precio anterior. Este indicador se compone de 3 bandas que van a la par. Ya vimos donde la banda central es una EMA de 20 periodos, como vemos aquí, dependiendo de la franja temporal en la que te encuentres. La banda superior es la suma de la EMA central y luego 2 veces la desviación estándar de la misma EMA. Y la banda inferior es lo contrario a la superior, es la resta de la EMA central y 2 veces la desviación estándar de la EMA. Un poco para aclarar las dudas, la desviación estándar es la diferencia entre dos valores. Por ejemplo, si tenemos un periodo de 8 y otro de 10, la desviación es la diferencia entre la resta de 10 y 8, en este caso 2. El doble de la desviación sería coger ese 2 y multiplicarlo por 2. Así es como se calcula la desviación que hemos comentado arriba en las bandas superiores e inferiores. Por esta razón, las bandas de Bollinger ayudan mucho a identificar la tendencia del precio, la volatilidad y la fuerza con la que el precio está cambiando. Pero volviendo a la estrategia, que me voy por las ramas, abrimos nuestro TradingView y vamos a empezar a añadir y configurar los indicadores. El primero, como hemos hablado, pues serían las bandas de Bollinger. El segundo, el canal de Kellner. Este indicador lo que permite es medir la volatilidad de un mercado, la tendencia que ha tenido y la que puede posiblemente tener, ya sea alcista, bajista o lateral, al igual que niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El canal de Kellner es un indicador que de buenas a primeras es muy parecido a las bandas de Bollinger, excepto por la diferencia de que este indicador está basado en la media móvil exponencial combinado con el ATR, que es el Average True Range, que ya hemos hablado de él en este canal, por lo que los valores cambian un poquito. Por ejemplo, la banda central es una EMA de 20 periodos, pero la banda superior es una EMA de 20 periodos más 2 veces el valor del ATR de 10 periodos. Y para la banda inferior, pues es el resultado de la diferencia de la EMA de 20 periodos menos 2 veces el ATR de 10 periodos. Pero para prevenir el problema de TradingView de un máximo de 2 indicadores para las cuentas gratuitas con las que poder operar, vamos a añadir un indicador que ya tiene ambos indicadores juntos y que se llama Bollinger Band, este de aquí, Kellner Squeeze Failed Volatility. Y así ya directamente estos dos los podemos quitar. Con este indicador tenemos las bandas de Bollinger y el de Kellner Squeeze integrado en uno, y así TradingView no te incordiará con que no puedes añadir el tercero, por lo que ya no tienes excusa para llevarla a cabo. Lo único que vamos a configurarlo un poco para adaptarlo a la estrategia. En este caso, esto se queda igual, como estilo sí que vamos a quitar vamos a quitar lo que serían estos dos de aquí, esto lo vamos a dejar como una línea y el Kellner Chainerfield. Aproximadamente, estaba diciendo yo tiene que quedar por en medio y no queda. El siguiente indicador que vamos a añadir es el KDJ de EE20. Este indicador es un indicador muy parecido al RSI tradicional. Lo que va a indicarnos son zonas de sobrecompra o sobreventa para confirmar las entradas en el mercado. Aquí también vamos a tener que modificar un poco y en este caso vamos a quitar estos trazados, vamos a quitar estos niveles y la entrada de datos, lo que sería la longitud, en vez de ser de 9 va a ser de 25. Para filtrar un poco el ruido del mercado y hacer movimientos más suaves y luego quitar información que no nos sirva para esta estrategia. Lo que sí voy a hacer es que no me gusta nada el rojo, es que voy a poner de color azul, voy a poner un poco más grueso, así ya me gusta más. Perfecto. Un tema sobre todo a tener en cuenta es que cuando el indicador KDJ esté por encima o igual al 80, lo que vamos a abrir son ventas, es decir, porque luego se espera una caída. Por el contrario, cuando esté por el 20 o por debajo, tarde o temprano vamos a abrir compras. Ahora que ya tenemos todo listo, vamos con las condiciones de entrada al mercado para compras y para ventas. Venga, vamos con el primer ejemplo para las compras. Lo primero que debemos hacer, debemos observar que está esta sombra de aquí de color azul, esta que vemos aquí o esta que vemos aquí, y lo que hay que buscar dentro de este rango es una vela que cierre por fuera de las bandas de Bollinger y de Kellner. En este caso, aquí lo tenemos. La segunda condición que se debe de dar es que el KDJ en el momento del cierre de estas velas esté por debajo del 20. Aquí ya vemos que está alrededor del 5 y pico 6, está por debajo de la línea de puntos, por lo tanto, perfecto. Es la segunda condición. ¿Cuál va a ser nuestro momento de entrada? Ahora mismo, en el momento en el que cierre esta vela, que ya vemos que está a punto de cerrar por encima del 20, aquí será el momento de abrir nuestra operación en compras.
¿Cómo vamos a colocar el stop loss? Muy fácil, el stop loss va a estar por debajo del anterior mínimo y el take profit va a ser dinámico. ¿Qué es lo que se va a hacer? Hay que observar el KDJ y lo que hay que hacer es ver cómo este empezará a subir y sobrepase el límite del 80. Una vez sobrepase este límite de 80, tan pronto como empiece a bajar o toque directamente el 80, es el momento de salir del mercado. Da igual que tengamos más pips o menos pips, hay que salir directamente del mercado porque se va a revertir en cualquier momento. Venga, aquí tal y como os he comentado, tal cual entraba, ha estado sondeando, ha superado la barrera y tan pronto como ha empezado a hacer un movimiento hacia abajo, es el momento de cerrarla. Aquí en este caso la operación ya se cerraría directamente aquí. Si me hubiera dado cuenta un poco antes, ya lo hubiera cerrado a la primera vela que hubiera cerrado por aquí. Pero bueno, en este caso no he podido monitorizarlo y directamente cierro aquí. Venga, vamos con otro ejemplo más para las compras. Debajo, en este caso, volvemos a tener aquí la franja azul y tenemos una vela, bueno, de hecho hay dos, que han roto por debajo del 20 y a su vez de las bandas de Bollinger. Por lo tanto, es el momento de abrir las compras, poniendo un stop loss por debajo del mínimo, take profit, vamos a alargarlo un poco, a ver qué tal. Pues esta vez esta se nos ha ido completamente en contra. ¿Qué significa? Que la estrategia, pues como todas, no son infalibles, no son perfectas y a veces también fallan. En este caso tenemos una derrota de ¿cuánto? 21 pips. Bueno. Venga, vamos con otro caso para las compras. ¿Qué tenemos aquí? Dentro de la franja azul tenemos que aquí la vela nos ha cerrado por fuera de la banda de Bollinger y de Kernel y a su vez el KDJ está por debajo del 20. Por lo tanto, en el momento que ha vuelto a entrar, que es ya en esta vela, vamos a abrir directamente la compra aquí con un stop loss por debajo del mínimo anterior y vamos a ver hasta dónde nos llega con el indicador del KDJ. Muy bien, pues esta vez ha sido un poquito más, ha sido nada más y nada menos que 55 pips y ahora ya es el momento de cerrar la operación. Sí que es verdad que no hay un take profit como tal, pero de esta manera siempre ganamos un poquito. Venga, vamos con un caso para las ventas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aquí es todo lo contrario a las compras. Lo primero, debemos observar que tenemos nuestro rango azul y en este caso la vela ha tenido que sobrepasar el límite del KDJ por encima del 80 y a su vez romper la banda de Bollinger y de Kellner. En este caso, en el momento como aquí, que ya acaba de entrar en la franja, es nuestro momento para abrir nuestra venta. El stop loss por encima de la última resistencia y este lo vamos a dejar abierto a ver hasta dónde nos llegue. Una vez baje hasta abajo y luego vuelva a tocar, será el momento para cerrar la operación. Venga, ya estamos aquí. Después, unas horas después, ya el KDJ ha bajado hasta abajo y tan pronto como ha vuelto a entrar en la franja entre 20 y 80 es momento de cerrar la operación de forma satisfactoria. Venga, y vamos con un ejemplo más para las ventas. En este caso, lo que tenemos aquí es otra vez lo mismo. Vamos a volver a repasar los conceptos. Tenemos la franja azul, tenemos una vela que ha roto las bandas de Bollinger y de Kellner y que ha hecho que el KDJ esté por encima o igual al 80. Aquí tan pronto la primera vela vuelve a entrar dentro de la franja del 80 y del 20, es momento de abrir nuestra operación en corto, poniendo el stop loss por encima de la anterior resistencia y dejando el take profit abierto hasta que el KDJ vuelva a llegar por debajo del 20 y vuelva a subir. Muy bien, pues una vez más se nos ha dado la operación en positivo y aquí podemos ver cómo el KDJ ha bajado donde ha tocado ya fondo y una vez aquí ya ha vuelto a recuperar. Como he dicho antes, se puede hacer otra recomendación, es que si se quiere exprimir, si se está monitorizando, es que en el momento en el que ya empiece a recuperar, ya se cierra la operación. De esta manera acabará rascando unos pips de más. Así que espero que te haya gustado la estrategia. Si tienes cualquier duda, me lo pones en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.